Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. ¿Los notarios contribuyen u obstaculizan el desarrollo económico de México? A últimas fechas, el Banco Mundial, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Mexicano para la Competitividad han hecho una dura crítica contra los notarios mexicanos. Se dice que son pocos, caros y que ejercen una actividad monopólica. ¿Tendríamos un México mejor si desaparecieran los notarios? ¿Están contribuyendo al desarrollo económico del país o, por el contrario, lo están obstaculizando? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Esta noche hablaremos del tema de los notarios, una función que durante mucho tiempo ha sido celebrada y aplaudida, pero que a últimas fechas empieza a ser criticada y cuestionada. ¿Sirven mucho los notarios? ¿Cumplen un papel económico que beneficia al país? ¿No son demasiado pocos para toda la cantidad de asuntos que tenemos y para la enorme cantidad de personas? Hay quien dice que son un grupo monopólico que obligan a que se recurra a sus servicios. Para hablar de este tema tenemos invitados de lujo, como en todos nuestros programas. Nos acompaña Juan Pastrana. Juan, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Juan es el Gerardo. presidente del Colegio Notarial. De la Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Que es importantísima. Y nos acompaña también Eric Pulliam, que es el presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal. Eric, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gerardo, por la invitación. Vamos a hablar un poco de los ataques que ha sufrido el notariado en últimas fechas, pero ¿por qué no para el público que nos está viendo explicamos muy brevemente qué hace un notario, para qué sirve un notario? Gracias. Pues mira, Gerardo, antes que nada, ¿qué tal? Saludos a todo el auditorio. Un notario es el encargado de dar seguridad jurídica, de dar consejos, de dar asesoría jurídica a la gente que acude a sus servicios buscando alguna escrituración, buscando realizar un acto jurídico que deba constar en escritura pública. Entonces, los notarios somos delegados del Estado, actuamos en nombre del Estado, somos particulares que actuamos en nombre del Estado, justamente para dotar de seguridad jurídica aquellos actos que nuestros legisladores han considerado importantes, relevantes para la sociedad y que debe quedar constancia fehaciente de ellos. ¿Qué los distingue de un corredor público, por ejemplo, Eric? Bueno, en el caso del corredor público, ellos tienen unas actividades señaladas en su propia ley. Ellos pueden ser, por ejemplo, peritos evaluadores, pueden realizar algunos actos de comercio, y en la parte fedataria de ellos, que es la que se asemeja a la actividad del notario, la competencia es federal de ellos solamente sobre actos mercantiles. En cambio, los notarios tenemos una competencia regida por leyes locales que nos permite actuar en la materia civil. Seguridad pública, dicen ustedes. Jurídica. Si no hubiera esta seguridad, por supuesto, seguridad jurídica. Si no hubiera esta seguridad jurídica, si no hubiera notarios, ¿desaparecería esta seguridad jurídica? ¿No podría existir la seguridad jurídica sin notarios? En algunos países no hay notarios y sin embargo hay seguridad jurídica. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría si desaparecieran los notarios? Pues mira, en México los notarios tenemos una importante función de aplicadores preventivos del derecho. Es decir, esa asesoría a que me refería yo hace un momento, esos consejos sólidos que le damos a quienes buscan nuestros servicios, justamente previenen litigios. Nosotros tenemos y la celebramos a cada rato, una frase de don Joaquín Costa de que a notaría abierta, juzgado cerrado, con lo que queremos decir que somos un control de la legalidad. Nosotros somos un filtro de legalidad. Todas esas operaciones que se hacen ante nosotros tienen, la mayoría de los casos, la seguridad de que no van a convertirse en un conflicto, la seguridad de que lo que se dijo en el instrumento es lo que va a prevalecer y lo que se va a hacer respetar. Entonces, en algunos países, tú mencionabas qué pasa donde no hay notarios y hay seguridad jurídica. Déjame ponerte el ejemplo de otros sistemas jurídicos como el de Estados Unidos, el sistema anglosajón. Ahí no hay notarios como los hay aquí en México. Ahí el notary public tiene una función completamente diferente, no necesita ser abogado, no entra al fondo ni a la legalidad de los asuntos, sino solamente certifica que una persona es quien dice ser, porque la identifica y que es su firma, sin meterse a más. Por eso un dependiente de una gasolinera o de una farmacia puede ser un notary public. Entonces, estas diferencias abismales entre nuestros sistemas jurídicos hacen que en Estados Unidos haya otro tipo de seguridades no jurídica. Por ejemplo, aquí en México, cuando uno compra una casa ante un notario e inscribe en el registro público de la propiedad, esa persona tiene seguridad jurídica, queda protegida de que muy difícilmente va a verse privado su derecho a propiedad. En cambio, en Estados Unidos no hay seguridad jurídica.
En Estados Unidos, a ver, repite esto. en no sé Estados si lo- Unidos no hay seguridad jurídica. Hay otro tipo de seguridades y de instrumentos en su derecho, pero no Yo diría seguridad que jurídica, hay seguridad económica. Exactamente, Hay que hay seguridad seguridad económica. económica. A ver, El déjame- seguro de título lo que te garantiza es que si pierdes tu casa te la van a pagar. Déjame tomar el ejemplo de Juan Eric. Imagínate que yo quiero venderte mi casa. ¿Tú estás de acuerdo? Nos ponemos de acuerdo en el precio, en el objeto. Vamos al registro público de la propiedad, adquirimos el machote que te da alguna institución pública, firmamos, vamos al registro de la propiedad, lo registramos, y hay seguridad jurídica o no. Bueno, Imagínate que no voy ante ningún notario, firmamos el contrato, tú y yo vemos, ¿estás de acuerdo, registramos el registro público, ya la casa cambia de propietario. así como lo planteas, bueno, siendo abogado no necesitas de un asesor jurídico. Lo harías tú personalmente, vas al registro público, pagas tu inscripción y listo. Aquí la ventaja que da el notariado y que abone la seguridad jurídica es que asesora a las partes. No todas las compraventas son iguales. Puede haber compraventas a plazos, puede haber una serie de modalidades. El notario está ahí para asesorar tanto al comprador como al vendedor para que se cumpla el acto jurídico con los efectos deseados por las partes. Entonces, si tú haces que esa persona vaya al registro público de la propiedad, a lo mejor los machotes que tienen no llegan a reunir todos los requisitos que ellos necesitan para cumplir con el acto jurídico que quieren realizar. Esa es la importancia de la función notarial. Yo escucho a las partes y sé exactamente cómo redactar el contrato para que todos los efectos jurídicos buscados por ellos sean aplicables. Sí, les hacemos un traje a la medida, digamos. En ese contrato que tú mencionas, firmaron las partes y al ratito la esposa del vendedor está reclamando sus derechos porque estaban casados en sociedad conyugal y nada más firmó el que aparecía en las escrituras como titular. ¿Y no ocurriría también con un notario? No, No. claro, el notario al revisar el título de propiedad del vendedor va a revisar no solamente esos elementos del título, sino a ver, cuando compró era casado, tráigame su acta de matrimonio. Está bajo sociedad conyugal, Tráigame necesitamos su el esposo. consentimiento de su esposa. Es que ya se murió, no se puede, hay que tramitar primero la sucesión. Es decir, es complejo. Realizar este tipo de actos que la ley ha considerado que deben hacerse ante notarios son actos que requieren, como decía el licenciado Pulliam, de toda una asesoría y de una serie de cuidados que es justamente lo que el notario se encarga de dar. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos un papel relevante. Somos un filtro de legalidad. Eso quiero insistir. Somos un control de la legalidad. Esos actos que se celebran ante nosotros están apegados a la legalidad y la gente por eso nos tiene confianza. Cuando sale una persona de una notaría con sus escrituras, Gerardo sale confiado, sabe que lo que hizo está pegado a la legalidad y que el documento que tiene en sus manos tiene absolutamente fuerza legal y validez. Vamos a un corte, Juan, y vamos a hablar ahora de las críticas al notariado. Con gusto. Después de un corte.